No importa si eres un deportista en búsqueda de ese impulso adicional, un emprendedor buscando estrategias para destacarte en tu industria, o simplemente alguien que desea llevar su vida al siguiente nivel. Roger Pérez y Uziel Espinosa te presentan Vidas de Alto Rendimiento. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Vidas de Alto Rendimiento. Lunes 5 de febrero, las 5 de la tarde con 1 minuto. Y tenemos un programa especialmente diseñado para ti, para ayudarte a superar los límites e impulsar esas áreas de tu vida que necesitan avanzar. Hemos venido platicando en programas anteriores acerca del liderazgo. Lo hemos visto desde una perspectiva personal, cómo convertirnos en líderes, cómo autoliderarnos, cómo crecer y desarrollarnos de manera individual. Estuvimos haciendo retrospección de lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Hemos trabajado acerca de desarrollar hábitos, gestionando el tiempo, gestionar nuestros pensamientos, cómo levantarnos de nuestras caídas y fracasos, cómo lidiar con la indecisión, cómo desarrollar carácter, etcétera, etcétera. Todo esto que hemos estado hablando lo hemos visto desde la perspectiva personal. Pero el día de hoy queremos comenzar una serie de temas desde la perspectiva desde un equipo. Se dice que si quieres llegar rápido, que vayas solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y precisamente es lo que buscamos en Vidas de Alto Rendimiento, compartirte estos principios y herramientas para poder cumplir nuestros propósitos, ¿sí? Para poder impulsar nuestras vidas para llegar a ese lugar lejos, no solamente rápido, sino un lugar lejos, ese lugar que Dios, un Dios visionario de grandes planes, nos quiere llevar. Hablaremos estos siguientes programas el desarrollo de equipos, de la importancia de las relaciones, de la unidad y la ventaja de formar un verdadero equipo. Dice Eclesiastés 4, 9 y 10, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Este principio lo podrás aplicar a tu vida, a tu familia, a tu ministerio, a tus equipos de trabajo. El principio será la base para tomar decisiones y ya su aplicación la podrás adaptar al entorno o la esfera que necesites. Te doy nuevamente la bienvenida a Vidas de Alto Rendimiento. Mi nombre es Uziel Espinosa. Y me acompaña como en cada día el máster de los deportes, Roger Pérez. Roger, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, mejor dicho, a toda la gente que nos escucha, gracias por escucharnos. Un tema bastante interesante, ¿no? Porque de repente en ciertos momentos de nuestra vida, sobre todo quizá cuando somos más jóvenes, pensamos que todo lo podemos solos, ¿no? Ajá, sí. Llega un punto donde ya en el ámbito laboral, entre las relaciones personales, en familia, te das cuenta que sí necesitas de otras personas. Y hoy estaremos viendo pues un tema de equipo, ¿no? Un tema de cómo integrarnos, de cómo mejorar como equipo, pero sobre todo las claves para poder desarrollar estas cosas, ¿no? En el deporte, pues normalmente los más seguidos son deportes de conjunto. Sí, ¿no? El Equipos. fútbol, el fútbol americano, hablamos en el básquetbol en sí, son deportes de equipo, son muchos integrantes en un equipo, intervienen demasiado, o sea, si nos vamos a la NFL hay un coordinador, hay un head coach que es el entrenador, pero hay un coordinador ofensivo, un coordinador defensivo. Okay. O sea, hay mucha jerarquía, claro, ¿no? Claro, y hay muchas cosas que intervienen dentro de un equipo, que es lo que estaremos tocando en el tema del día de hoy. Sí, qué interesante. Y ahorita que dices que desde chiquitos siempre estamos pensando en uno solo. Sí. Precisamente si te pones a pensar de alguna manera, nada de lo que hemos hecho de pequeños, por ejemplo, en comenzar a caminar, lo hicimos tomados de la mano de alguien más. Cuando comenzaste a hablar, imitaste las palabras de otra persona. Nunca lo hemos hecho solo, pero hay una etapa en nuestras vidas en las que nos sentimos demasiado suficientes o demasiado capaces. Y el problema no es que tengamos dones, talentos, capacidades. El problema es que pensemos en uno. Y uno es un número muy pequeño, Roger, para lograr grandeza. Claro. Uno no podemos hacer cosas tan increíbles como si lo hiciéramos unidos, ¿no? Entonces estaremos hablando el día de hoy. Quiero compartirles los 3 puntos para que puedas quedarte con nosotros todo el programa, porque lo vamos a ir desglosando precisamente de una manera que lo podamos ir entendiendo y aplicando en nuestra vida.
3 puntos que vamos a hablar el día de hoy. En el primer bloque vamos a hablar de poner a las personas correctas en el lugar correcto en el equipo. En el segundo bloque vamos a hablar qué pasa cuando las personas están en un lugar equivocado. De pronto tienes personas con tanto potencial, tantas capacidades, Roger, y no están en un lugar ordenado y hay algo que no está funcionando. Entonces vamos a hablar de las consecuencias y cómo detectarlo. Y número 3, en el último bloque vamos a hablar cómo saber precisamente poner a las personas en su lugar correcto en el equipo. Les vamos a dar algunos consejos de manera práctica para poder identificar aquellas áreas de las personas y cómo ir acomodando y armando este equipo, ¿no? Sí, sin duda el tema de equipo es un tema un poquito complejo a veces, Sí. pero es un tema que necesita, no solo es integrar por integrar, ¿no? En el deporte o en la vida en general, en la empresa, es una cuestión de estrategia, es una cuestión de necesidades y no es tan sencillo como pareciera, ¿no? Lo hemos visto mucho en diferentes épocas del deporte, ¿no? El famoso Dream Team, Wow, tanto del 92 como otros Dream Teams de la NBA que han querido ganar esas medallas de oro y no se han asemejado a eso. Ajá. Y muchos cuestionan el por qué, si es un equipo muy talentoso, si es muy bueno, pues intervienen otras variantes, ¿no? En el caso del fútbol, el caso del Real Madrid o el caso de Brasil, que siempre dicen Brasil es el mejor equipo, más talentoso, pero pues Exacto. por alguna razón en los últimos, Sí. no lo ha podido conseguir. Entonces es un tema de encontrar el lugar correcto, como bien mencionas, y de ponerlos en el lugar correcto. Yo creo que es un arte, ¿no? Aquel que totalmente. si eres, no sé, podríamos meter esto también como los padres en la familia, Sí. el encontrar el lugar correcto para que tu hijo se desarrolle, el encontrar Desde una carrera, claro, desde y el área. y luego lo llevamos al ámbito empresarial o al ámbito profesional, pues también es un arte encontrar dónde te sirve una persona más que otra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estaremos hablando de eso y a toda la gente que nos escucha, pues les haremos la pregunta el día de hoy: ¿cuáles son las 3 cualidades más importantes que buscarían ustedes tener en un miembro para tu equipo? Nos pueden mandar cuáles son esas 3 cualidades. Me imagino que cada uno tendrá distintas. Sí. Evidentemente aquí tampoco les vamos a decir cuál es el top 3 de cualidades porque varía, ¿no? Exacto. Pero de acuerdo a la información que traemos, pues es como un plano general de lo que más se busca Así es. y de lo que más se debe tomar en cuenta, ¿no? Al final de cuentas, como dicen, no son... Es un arte, ¿no? Sí, O pero sea, no son normas generales. O sea, exacto, sí. no es una regla, no es como la ley Ajá. de las otras leyes que hemos estado hablando. Esta es otra completamente distinta. Pueden mandar su mensaje al WhatsApp al 99 93 54 69 14. Nos gustaría leerlos, la verdad que nos gustaría interactuar con ustedes en el día de hoy. Así que comenzamos ya con el programa. Así es, y seguramente tú que nos escucha, has vivido esto, has vivido momentos en el que eres parte de un equipo que tú puedes notar que hay mucho talento, hay muchos dones y potencial muy grande que se ve claramente, pero de alguna manera no logras ver un crecimiento, ¿no? Como que algo no funciona, como que no se puede coordinar o algo pasa que parece que las cosas no avanzan como debería. Las personas se sienten un poco frustradas o tú te sientes frustrado porque no logran los resultados, se sienten que no están en el lugar correcto, que no pueden dar todo lo que son capaces de dar o incluso pierden el interés de trabajar juntos. Uh-huh. Porque hay algo que se siente, hay una química en las relaciones, lo hemos hablado el año pasado, ¿no? Pero de eso hablaremos porque hay una ley que se llama de equipo, la ley de la especialización, que te dice que cada jugador tiene un lugar donde dar lo mejor de sí, ¿ok? Cada jugador tiene un lugar donde dar lo mejor de sí. Cuando el miembro correcto del equipo está en el lugar correcto, todos se benefician. Entonces, vamos a empezar con esta ley y Roger, ¿tienes algunos ejemplos y unas historias para nosotros? Sí, bueno, el ejemplo más claro que yo lo veo es en el deporte, en el básquetbol. Uh-huh. Por ejemplo, el básquetbol es un equipo, es un deporte conjunto que normalmente juegan 5, pero es un roster o es un equipo que lo integran entre 11 y 13 jugadores. El tema ahí es que los primeros 5, bueno, en la NBA se manejan que 2 son superestrellas, o sea, son tus jugadores más talentosos. Evidentemente todos son talentosos, si no estarían en la NBA. Pero de ahí en fuera empieza una confección de un equipo de acuerdo a las necesidades del mismo, ¿no? Y lo que me gusta del básquetbol en general es que todo está medido.
A diferencia del ámbito empresarial, o quizá todavía estamos un poco en pañales en esas mediciones, que poco a poco llegan más, pero todo está medido. Y a lo mejor para muchos es muy frívolo, muy frío las mediciones, o sea, todo está estadísticamente... Estadísticas, o sea, cuando hablo que está medido es que está en cuestiones estadísticas, ¿no? Okay. Entonces, en el básquetbol tú tienes jugadores especialistas en triples, tú tienes jugadores especialistas en tiros libres, tienes jugadores especialistas en rebotes. De hecho, ahora hay hasta, le llaman ESPN, bueno, ESPN tiene una estadística que se llama ESPN Index, que es de las generales, te filtra y te saca por minutos, por ciertos momentos. Wow. Está totalmente en estadística, ¿no? Pero lo que me gusta es que lo vemos de esta manera, ¿no? Cuando tú a un jugador, o el otro día yo escuchaba a un periodista decir, es que tal entrenador no es muy bueno, porque él conoce a su equipo y no les está dando las herramientas necesarias para que su equipo juegue de cómo él quiere. Y él dice, entonces, tú puedes decir, como bien decimos, tienes un especialista en triple, pero si tú no le estás generando oportunidades para el triple, ¿de qué sirve? ¿No? ¿De qué sirve? Sí. ¿No? Si tú tienes un buen, en el ámbito laboral, tienes un trabajador que tiene una buena capacidad para generar ideas, ¿no? Sí. Pero si tú no le incentivas esa parte creativa, pues no las va a dar, ¿no? O si le criticas cada vez que da una idea, pues tampoco. Lo vas a apagar, sí. Entonces, son ese tipo de cosas que empiezas a checar. Y en el básquetbol me gusta, o en el béisbol también lo podemos ver. En el béisbol lo podemos ver en los roles, ¿no? Okay. Cuando tú mencionabas la ley de la especialización, cada jugador tiene un lugar donde dar lo mejor de sí. Ajá. No solo es en zonas efectivas como en la NBA en el porcentaje, sino en los roles. En el béisbol hay un abridor, hay un relevista, sí, es cierto. hay un preparador, o que se llama el setup closer, el que prepara, el que solo lanza una entrada para que entre el cerrador en la última entrada, ¿no? Y entonces de repente hay ciertos momentos donde necesitas un poco de todo, pero tú sabes que tu abridor te dura 4 o 5 entradas, ¿no? Yeah. Si tú, y de repente pasa mucho y se critica mucho, porque ahora está esa tendencia, ¿no? De repente, ahorita en el béisbol de las grandes ligas se utiliza 5 entradas máximo el abridor para que se mantenga sano, y normalmente, estadísticamente hablando, creo, está demostrado que a partir de la 5ª entrada ya los rivales conocen dónde van los lanzamientos, porque ya lo han visto 2 o 3 veces. ¿No? Exacto, tus gestos, exacto. Todo eso, entonces, dicen, si tú lo dejas después de la 5ª entrada, normalmente le van a batear. Y entonces eso ya no es culpa del abridor. Ajá. Ahora es responsabilidad del entrenador, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza, porque a veces el abridor, si está teniendo un buen partido, pues él quiere seguir lanzando. Claro, porque quiere hacer su partido perfecto. Pero el entrenador dirá, mira, ¿sabes qué? No lo voy a arriesgar. Entonces empieza esta parte de ¿hasta qué tanto lo dejo que juegue y que dé lo mejor de sí? Y en qué momentos, porque todo un abridor pues no lo vas a poner a cerrar. Así es. O a un cerrador no lo vas a poner a abrir 5 entradas, porque físicamente tampoco está listo. O sea, son ese tipo de cosas que estaremos hablando, pero me parece interesante en esta ley de la especialización. Sí, y se ve muy claro ahí, y qué buenos ejemplos, Roger, que pones. Porque realmente, por ejemplo, veo en el béisbol de que hay un cuarto bat, por ejemplo, y esta persona es clave para los resultados. Sí. De pronto tienes personas que son bateadores designados, que su único objetivo es batear y ni siquiera corren las bases, ¿no? Porque de pronto no son pesados o no son rápidos, o el corredor designado. Entonces, eso es un ejemplo muy bueno de la especialización. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar, digamos, al equipo? Vincent Lombardi dice, los logros de una organización son el resultado del esfuerzo combinado de cada individuo. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber una combinación y tiene que haber una coordinación para que pueda resultar algo bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando las personas están en un lugar equivocado? Imagínate un contador forzado a trabajar con personas todo el día. Claro. Alguien que no le gusta el trato con las personas, va a estar de malas, le va a responder mal, va a tener una mala calidad. Imagínate un delantero que tiene que jugar de defensa. Va a estar frustrado y no le va a salir bien. Un profesor atrapado en hacer trabajo de oficina. Uh-huh. En lugar de estar parado frente a las personas o a los alumnos. ¿Qué es lo que pasa, Roger? Aquí te voy a dar algunas consecuencias de esto. ¿Sí? Primero, la baja de moral. Empieza a todo el equipo a desmoronarse porque se sienten que no están sirviendo, se sienten que no les sale, porque claro, están en un lugar incorrecto y su talento... Imagínate un corredor designado que lo ponen a pichar, que lo ponen a batear, cuando lo suyo es la velocidad, ¿no? Entonces,
empiezan a haber disgustos y resentimientos. Se resienten porque no pueden desarrollar todo lo que pueden dar, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que yo tengo un talento, te voy a poner un ejemplo, para vender, y a mí me ponen a hacer cosas administrativas en mi trabajo, yo me voy a frustrar porque no me voy a sentir pleno, ¿ok? No voy a sentir potencial. Entonces, yo empiezo a estar de malas, empiezo a tener resentimientos y me resiento porque mis habilidades se sienten desperdiciadas, entonces siento que no estoy cumpliendo mi objetivo de vida, siento que no estoy dando el día. Entonces, empiezo como de alguna manera a ponerme malo en tema de moral, bajos sentimientos, emociones apagadas, me empiezo a apagar, ¿ok? Entonces la gente pierde interés en el trabajo como un equipo. Se empieza cada quien a hacer lo que quiera y la confianza de cada uno comienza a desmoronar. ¿Por qué? Si yo te pongo en un lugar que es tu debilidad, Roger, tu confianza se va a ir apagando. Sí. Por más que sepas tú que no es una fortaleza tuya, como no estás logrando constantemente las cosas, empieza a bajar tu moral. Por ende, al final el equipo deja de progresar y la competencia se pone a la delantera. Empiezas a tener consecuencias. Entonces, ¿por qué te decimos esto? Cuando las personas no están ahí donde saben hacer las cosas bien, no hay posibilidad de mejorar la situación. Por más que tú digas, tengo un excelente equipo, estoy en un excelente ministerio, estoy en un lugar, tengo un equipo, no sé, de mucho potencial desde tu compañía, Roger. Si no estamos poniendo atención a esta área, la ley de la especialización, se nos va a venir abajo los resultados. ¿Sí? Entonces yo tengo una pregunta aquí, un consejo que yo hago siempre en mis talleres. Yo tengo una pregunta y quisiera a ti que nos escucha que te la puedas hacer a ti mismo. Una pregunta confrontadora. ¿Qué porcentaje de tu potencial estás utilizando en este momento en tu proyecto, en tu trabajo, en tu puesto? Okay. Ponte a pensar un poquito. ¿Qué porcentaje de todo lo que tú, Roger, eres capaz de hacer, de lograr, todo tu máximo, como todas tus habilidades que tú ya conoces, tu experiencia, todo lo que tú eres capaz de hacer en la posición ahorita que estás, en tu puesto, digamos tú, Roger, aquí en la radio, todo eso, tú dices, pues todavía tengo muchas áreas que dar, ¿no? Claro. Entonces, siempre, Roger, las respuestas que yo tengo en esta pregunta son debajo del 50%. Debajo del 50%. Debajo del 50%. Oye, entonces... Qué interesante es esa pregunta. Sobre todo porque muchas veces, realmente, aquí estamos hablando desde un puesto ideal, ¿no? O sea, estamos hablando de estar en el lugar donde te puedes desarrollar. Ahora, a muchos, me imagino que a la gran mayoría allá afuera, pues les toca aceptar trabajos por necesidad. Claro, sí. Y en ese momento, pues muchos dirán, oye, pero pues, no es que yo quiera, es que no tengo de otra, ¿no? Entonces, es un tema ahí bastante porque como tú bien dices, o sea, de repente llega esa frustración, ¿no? Llega esa frustración, llega esos momentos donde dices, oye, mira, aquí me voy a quedar, aquí voy a estar, no me siento a gusto, y ellos siguen, porque pues, es una necesidad que ellos tienen, pero siguen, y ya estaremos tocando esos planes para poder salir de esa zona, pero sí tienes mucha razón en esa parte, ¿no? Que empieza a bajar la moral, empieza a afectar al equipo. Yo lo veo, si lo traspolamos al deporte, pasa mucho, por ejemplo, depende del técnico o pasa mucho de acuerdo a los jugadores. A diferencia pues del mundo real, si le quieres llamar, porque de la vida diaria, claro, de la vida cotidiana, la cancha, el deporte es una burbuja. O sea, realmente, pero yo veo muchos jugadores que eligen irse a otros equipos y no triunfan, ¿no? Sí. Entonces había alguien que decía, no existen jugadores buenos y malos, solo existen jugadores correctos o incorrectos para cierto sistema, ¿no? Ajá. Entonces, de repente hay un jugador un centro delantero, que es un centro delantero y él está acostumbrado a que le metan balones al área, que le metan centros, va a un equipo que no mete centros. Sí, totalmente. ¿Cuál es la probabilidad de que triunfe ahí? Sí. Me imagino que conforme pasan los partidos se frustra, ¿no? Y ahí el problema no es de él, es problema de liderazgo. Sí, pero también yo me metería ahí porque él eliges tu ir. O sea, exacto. Tú tienes que conocer a dónde vas. Exacto, pero ahí a lo que voy es esto. Es una manera de dos vías, porque, por ejemplo, si yo voy a un trabajo por necesidad, si a mí me contratan, yo ya soy parte del equipo, entonces mi líder tiene que saber que yo no estoy en el lugar correcto, entonces tiene que ir haciendo la estrategia, ¿no? Sí, la importancia de conocer al equipo, que es lo que estaremos hablando igual en este tema, ¿no? Pero sí me parece interesante eso, y sobre todo del 40%, que el otro día igual leía un libro acerca del ambiente laboral en el mundo en general,
y hablaba como que, así como tú mencionas, entre el 40 o el 50% estaban descontentos en las labores que hacían cotidianamente en su trabajo, ¿no? Sí. Es un tema interesante. Y es un tema, hay un concepto que se llama renuncia silenciosa. La renuncia silenciosa es cuando tú sigues en un trabajo haciendo lo mínimo necesario para permanecer ahí, pero estás totalmente desconectado de todo, de la visión, ya no estás generando ideas, innovación, estás simplemente recibiendo un sueldo, un salario, pero no estás aportando nada de valor. Esa es renuncia silenciosa. Y eso es algo muy doloroso en las compañías. Y tiene mucho que ver con esta ley que no han sido colocados en el lugar correcto. Entonces, vamos a ir a primer corte. Al regresar vamos a seguir hablando de las consecuencias de no poner a las personas en el lugar correcto y cómo saber poner a las personas correctas en el lugar correcto. Todo esto al regresar. En un momento regresamos para hablar de las vidas de alto rendimiento. La música de cada uno de los artistas, de una forma u otra, impactan y deleitan tu espíritu. No hay nada más bello que la música del Señor. Vida Nueva, la radio de la familia, 101.9 FM, XHC-SAG. Este es el día. Programa con expertos en consejería, aprendizaje, testimonios y expresiones de fe, que aborda temas de interés para la familia con la conducción de Rebeca Chan. Este es el día que has hecho para mí. Me gozaré en ti. Yo danzaré por ti. Escúchala de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana por el 101.9 FM. Vida Nueva, la radio de la familia. Los gobiernos de Acción Nacional tienen algo en común: generan resultados positivos. En Aguascalientes, impulsa el trabajo y rompe suma récord en empleo formal. Guanajuato rescató las estancias infantiles. Querétaro ha invertido como nunca en obra pública. Chihuahua lleva atención médica y medicamento a todo el estado. Yucatán, según el Coneval, ha reducido la pobreza. Y con un Congreso de Acción, el cambio positivo es posible para todo México. PAN. Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón. PT es la cuarta ley, PT es la cuarta ley, PT es la cuarta transformación, porque México merece más. Ay, PT es la 4T. Si te sientes cansado, triste, deprimido, sin fuerzas, escucha esta música para renovar tu espíritu. Sube la mano al aire, sin pena, sin miedo, vamos a celebrar que Jesús llegó. Vida Nueva, la radio de la familia, 101.9 FM, XHC-SAG. Estamos de vuelta. Continúa escuchando Vidas de Alto Rendimiento. Estamos de regreso con el programa. Estamos hablando de la ley de la especialización. Cada jugador tiene un lugar donde dar lo mejor de sí, y lo que estamos hablando hoy es cómo encontrar ese lugar. Y si eres algún líder de algún equipo de trabajo, al líder empresarial, familiar, de la iglesia, etcétera, es cómo buscar ese lugar correcto para la gente que trabaja contigo. Nos escriben por mensaje, dice Bendecida Tarde: yo creo que una de las habilidades que debe tener un equipo debe ser motivación, confianza y la más importante, dicen, compromiso con tu equipo. Nos mencionan que para que un equipo sea efectivo, sus miembros deben unirse detrás de una visión inspiradora y están motivados para hacer realidad ese punto de vista, ¿no? Visión inspiradora, me gusta. Deben compartir objetivos claros, medibles
y comprometerse a desempeñar su papel en el grupo lo más efectivamente posible. Ese es lo ideal. Exacto. Sin duda, ese es parte de lo ideal. Me parece un muy buen comentario. Él pone el compromiso como uno de los pilares, ¿no? La motivación, la confianza y el compromiso. Y me gusta eso de que están unidos en cuanto a una visión, porque precisamente es esto. Estamos hablando de la ley de la especialización, sí. Pero al final de cuentas, la ley de la especialización trabaja personas correctas en el lugar correcto, pero tienen que coordinarse hacia un solo objetivo. Claro. O sea, si yo tengo unas personas correctas en el lugar correcto, pero cada quien tiene una agenda personal, lo vamos a ver más adelante, sí. Pero una hidden agenda, una agenda oculta se le llama también, es que alguien tiene una visión diferente a la que tiene la compañía, sí, o el organismo. Bueno, no sé si quieres tocar ese tema una vez o si hablamos con si esto. Quieres hablamos de una vez. ¿Por qué lo digo? Porque va de la mano en la NBA, me gusta mucho. Porque evidentemente el objetivo de todos los equipos es ganar títulos o mejorar el rendimiento. Pero dentro de eso la liga, no el equipo, tiene unas normas. Okay. Y evidentemente, por ejemplo, cada jugador aspira a mejores contratos. Cada jugador aspira a obtener premios individuales, claro, que no van de la mano, ¿no? Y entonces de repente en ciertos equipos surge esto, ¿no? Surge ciertos jugadores están viendo por su próximo contrato, exacto, están viendo por su próximo premio, ¿no? Y entonces tú empiezas a ver esto, empiezas a ver estas disconformidades entre compañeros y notas bien cuando un equipo está totalmente unido, ¿no? Totalmente convencido. Hay jugadores que no juegan 3-4 minutos por partido. O sea, es mínimo 1 o 2 minutos. Y desde que entran, esos por lo menos 2 minutos con los que juegan, lo juegan intensamente, ¿no? Sí. Y hay otros que juegan 10, 15 y están nada más para sus estadísticas, para alcanzar esos premios. Sobre todo porque como es un mercado, la NBA es un mercado de patrocinadores, de dinero, etcétera, le pone retos a los jugadores. O sea, si eres nombrado al juego de estrellas, pues ya tú puedes pedir en tu próximo contrato cierta cantidad. Se te libera esa cantidad. Wow. Si eres nombrado el jugador más valioso de la temporada, puedes pedir la cantidad máxima en tu próxima renovación de contrato. Son ese tipo de cosas que el equipo tiene un objetivo, pero que los jugadores o ciertos jugadores que pueden aspirar a esas cosas, pues también son agendas distintas. A veces va de la mano, pero otras veces no va de la mano. Va de la mano en el sentido de resultados, pero no quién da el resultado. Exacto. Yo lo veo, por ejemplo, mucho en el fútbol, ¿no? Uh-huh. Que alguien tiene la oportunidad de dar un pase, pero quiere seguir sumando goles. Sí. Y aunque está más complicado meter el gol que pasar, intenta el gol, ¿no? Sí. Entonces, eso daña mucho una organización, Roger, en el sentido de que si no entiendes tu lugar y no pones arriba los objetivos de la visión por encima de los personales, tarde o temprano vas a dividir al equipo. Vas a dañarlo. ¿Por qué? Porque la gente va a dejar de confiar en ti. Por ejemplo, si yo vivo esta experiencia, ahorita lo vamos a pasar a la vida, ¿no? Uh-huh. Pero si yo veo que cada vez que yo te paso a ti, tú intentas meter gol, aunque el mejor era pasarme a mí, yo voy a dejar de pasarte el balón tarde o temprano. Sí. Entonces, al final, te vas a afectar tú y me vas a afectar a mí y vamos a afectar al equipo. Entonces, cuando tenemos que tener esta visión, una visión inspiradora sobre la cual nos movemos y nos coordinamos todos. Claro. Eso es clave para cualquier equipo. Que es lo ideal, ¿no? Es lo ideal, pero no me dejarás mentir que en el ambiente empresarial o en el ambiente laboral, cada uno también tiene su propia agenda. De hecho, es donde más, yo creo que es donde más lo vemos. Sí. Realmente, ¿por qué? Porque se ha luchado mucho, yo recuerdo que cuando estudié en la universidad y luego en la maestría, se ha luchado mucho con esta parte de la identificación con la empresa. Sí. Y yo lo veo en el deporte en general. Es mucho más fácil que un jugador que llega nuevo se adapte al entorno del equipo por las leyendas del equipo, por la historia del equipo, a que alguien entre a una empresa y a los pocos meses se sienta muy identificado. O sea, ¿cuántos años tienen que pasar para que esos trabajadores se identifiquen con las grandes empresas? ¿No? Pasa mucho. O sea, tú sientes que no eres parte de, hasta que no ocupas un puesto importante, hasta que no eres relevante. Siento, y durante mucho tiempo, yo recuerdo que desde que he estado en la universidad hasta hace 2-3 años que terminé la maestría, el tema principal es eso, ¿no? Es cómo hacer para que todo el equipo de trabajo vaya a la visión, ¿no? Sí. Y se han inventado, tú sabrás, activaciones, integraciones, onboarding, todo. Entonces, ese es
el gran debe de las empresas, ¿no? Ese es lo más difícil. Pasa mucho hasta en la iglesia, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo hacer para que todo el mundo vaya hacia un mismo camino? O sea, hacia una misma visión. ¿Por qué? Porque evidentemente todos llegan con diferentes necesidades. O sea, yo puedo ir a la iglesia y, oye, necesito sanidad, tengo problemas de matrimonio, estoy pasando un problema económico. O sea, todos llegan con una idea distinta, ¿no? Y el trabajo, pues, del líder es llevarlos hacia una misma visión y no es tan fácil como, Así es. como no parece. es tan fácil y se requiere mucha inversión, Roger. Se requiere mucho la conexión con las personas, se requiere mucho sembrar. Había 3 cosas importantes que Jesús hacía, que una vez lo platicamos, ¿no? Uh-huh. Que él tenía comunión, él tenía enseñanza y él preparaba a las personas para que siguieran igual cuando él no estuviera. Ok. Entonces eso sé que es otro tema, pero es importante ahorita como mencionarlo, ¿no? Sí, porque siento que va de la mano. Va de la mano. Cuando tú estás impartiendo conocimiento, Jesús enseñaba a sus discípulos, Jesús invertía de lo que sabía él exactamente. Y si yo les comparto lo que oigo de mi padre y se los comparto a ustedes. A Jesús no le daba miedo compartir información para ayudar a los demás. Entonces, muchas veces las compañías o los líderes dentro de los corporativos se guardan información para que los demás no crezcan de la manera que estaban con potencial para hacer. Por el miedo a perder el puesto, por el ¿no? miedo, intimidación, inseguridad, N cantidades. Número 2, el tema de comunión. Hay 4 L's que en el tema de preparar un equipo te dan un resultado. Son listen, love, learn and lead. Que es escucha, aprende, ama y lidera. Entonces, todo esto lleva un proceso. A escuchar a mi equipo, qué necesitan, con qué necesidades tienen, con qué aspiraciones, cuáles son tus sueños, cuáles son tus deseos. Después de que te escucho, listen, luego learn, aprendo de ti. ¿Cómo es Roger? ¿Cuáles son sus potenciales, sus habilidades? ¿En dónde encaja mejor? ¿Cómo se relaciona mejor? ¿Cuál es su forma de aportar al equipo? Porque yo siempre les digo que la compañía sea mejor porque tú estás aquí. Sí. Eso siempre les digo a los compañeros. Y eso que mencionas me parece que se vio mucho. Por ejemplo, yo podría decir que uno de las muestras de liderazgo más grandes que hizo Phil Jackson fue con el equipo de Michael Jordan, con los Chicago Bulls. ¿Por qué? Porque tienes un jugador competitivo como lo es Michael Jordan, ¿no? Y Michael Jordan es uno de esos líderes que a mí no me interesa por lo que estén pasando los demás, porque tampoco me interesa por lo que yo estoy pasando. Cuando entro a la cancha yo quiero ganar. Claro. ¿No? Y entonces lo que menciona, de hecho en el documental de Last Dance y en el libro de Phil Jackson, lo que él te muestra es, mira, me tuve que sentar con Jordan a decirle, tú tienes que jugar de esta manera, no por beneficio del equipo, sino él hizo entender, si jugamos de esta manera, el equipo gana y tú ganas. Uh-huh. ¿No? Y luego a otros compañeros, pues es de manera distinta, ¿no? A algunos les importa más el reconocimiento, a otros les importa más la victoria, a otros les importa más el trascender para algo más. Entonces, esa parte de conocer a cada uno, cuáles son las cosas que los motivan, si te motiva los logros, si te motiva un buen ambiente en equipo, si te motiva el compañerismo, etc. Es esa parte que tú lo ves con Phil Jackson. De hecho, Phil Jackson, que es el entrenador más ganador en la historia de la NBA, lideró a 2 de los jugadores más competitivos que existían. A Jordan en su momento con los Chicago Bulls y a Kobe Bryant y a Shaquille O'Neal en su segunda etapa con los Lakers. Wow. Entonces él decía, es complicado, ¿por qué? Porque te tocabas con 2 jugadores que su mentalidad era ganar. Sí. O sea, no me interesa otra cosa más que ganar. Y dicen, ellos aman este deporte, pero ellos, más que el club y más que la meta, ellos quieren ganar. Sí, exacto. Y yo tenía que sentarme con ellos y decir, espérate, tenemos que hacer. Y entonces es esta parte de conocerlos muy bien, como tú bien dices, de conocerlos, de interesarte por ellos genuinamente, para poder entonces liderarlos dentro de una cancha de básquetbol o dentro de un ámbito laboral. Así es. Y ahí yo te hago esa pregunta a ti y a aquellos que nos escuchan. ¿Cuánto tiempo pasas conectando con tu equipo? O sea, cada cuánto tiempo te reúnes con ellos para escucharlos, para saber quiénes son, qué buscan, qué quieren en la vida. Te decía de la primera mujer de color que fue CEO de la NBA. Uh-huh. Te decía, no recuerdo ahorita su nombre. Te decía que ella hablaba de esto. Dice, cada vez que yo me pongo a conectar con un nuevo equipo, yo me siento horas a hablar con cada uno de los personales de mi equipo. Uh-huh. O sea, ella se sentaba a platicar de los Mavericks, creo que es. Okay. Ella es la CEO de los Mavericks. Y empezó ella a decir,
yo, si entraba a un equipo y no pasaba tiempo con cada uno de mis compañeros, yo sentía el efecto contrario a lo que había tenido. O sea, las cosas avanzaban más rápido, tenían más capacidad para desarrollarse. ¿Por qué? Porque ya los conocía tanto a tal grado que yo sabía dónde funcionaban mejor. Entonces ella era bien ágil para localizar al potencial líder. Sí. ¿Por qué? Porque escuchaba a su equipo, aprendía de ellos, los amaba y entonces liderara, ¿no? Sí, es increíble. Oye, nos escriben, de acuerdo a esto, mira, es ser un verdadero team player, nos escribe, no sé cómo se llama la persona que nos escribe. Julián nos escribe y nos dice, ser un verdadero team player, lo que platicábamos antes de entrar al aire justamente, dice, acabas de aterrizar en la empresa y estás deseando demostrar lo que vales. Dice, se entiende, pero hay que recordar que ninguna de las aportaciones será tan valorada como tu capacidad para trabajar en equipo, ¿no? Wow, sí. Yo entiendo también esto, ¿no? Pero hasta dentro de las mismas empresas hay jugadores que si lo llevas a un rol de equipo, de deporte, hay sus all-stars, hay sus estrellas. Sí. Hay los que son no estrellas por conocidos, sino son, hey, eres el talentoso en ciertas áreas, eres de los más talentosos, ¿no? Y hay otros que son en equipo, ¿no? El tema es cómo integrar todas estas personalidades a un mismo pues para sumar, o sea, claro. Prácticamente la idea es, o sea, que no te intimide que tengas gente tan increíble en tu equipo. Al contrario, la primera etapa, y ahorita lo vamos a platicar, ¿sí? La primera etapa es conseguir a las personas correctas. Correcto. Eso es lo clave. Pero la segunda etapa es, ya que los conoces, ahora, llévalos a que trabajen en equipo en el área correcta, ¿sí? Pero nunca pueden estar fuera de la visión. Nunca pueden estar separados de la meta. ¿Por qué? En lugar de sumar van a restar. Y en lugar de multiplicar van a dividir. Porque van a estar con una agenda personal que el momento adecuado o cuando les pidas algo ellos van a decir, si me interesa voy. Si no me interesa no voy. Claro. Y no nos podemos dar esa oportunidad, Roger. Si no, si vamos a un equipo de alto rendimiento, ¿no? Y aquí nos lleva a la segunda pregunta, Roger. ¿Cómo saber poner a las personas en su lugar correcto en el equipo, no? Yo te diría, pues primera etapa, sí. Partiendo de lo que tú mencionaste, exacto. ¿no? Las 4... ¿Qué se llama? ¿La teoría de las 4 L's? No, pues son las 4 L's de liderazgo. De liderazgo. Ajá, las 4 L's de liderazgo. Listen, learn, love and lead. Escucha, aprende, ama y lidera, ¿no? Ok. Entonces, la primera etapa, personas correctas. Les estuvimos haciendo una pregunta al inicio del programa, Roger, de cuáles son las cualidades. Hay muchísimas cualidades que podemos tocar. Aquí te voy a mencionar una de las más, que más importan, digamos, a nivel empresarial para el tema de la contratación. Carácter es una de las cualidades que más piden, y esto lo ligan mucho con actitud. Okay. Actitud hacia la carga laboral, actitud ante la presión y actitud hacia los requerimientos. No importa que tengas un montón de potencial, si no pasas el filtro de carácter o actitud, las compañías dicen, ¿sabes qué? No te voy a dar un puesto superior. Estamos hablando de una encuesta que se le hizo a los directivos de la revista de Fortune 500, de las empresas más importantes. Número 2, capacidad. Número 3, potencial. Y aquí te voy a dar una diferencia. No es lo mismo capacidad de potencial. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes una capacidad para lograr algo, eso es lo que tú ahorita en este momento eres bueno para hacer. Ok. Pero yo también tengo que ver tu potencial. Entonces, ¿qué tanto más puedes crecer? ¿Sí me explico? Capacidad diríamos que es como habilidad. Es lo que ahorita eres capaz de hacer, pero potencial, lo que más tienes capacidad de seguir creciendo. Sí. O sea, si yo te veo ahorita una capacidad muy grande, pero ya no tienes potencial de crecer, te vas a quedar en esta posición. Pero si yo veo en ti una capacidad, pero un potencial más grande, yo digo, todavía voy a invertir en él y va a seguir desarrollándose. Entonces, son cualidades que se buscan, ¿no? Compromiso, creo que lo mencionaba Julián. Sí. Constancia, cohesión e integridad. Okay. Son las cualidades que se buscan. ¿Y a qué voy con esto? No todos van a querer, Roger, estar en el equipo, o no todos, digamos, que van a poder involucrarse, que es cuestión de actitud. No todos van a poder, Roger, llevar al nivel al que vamos. Es cuestión de capacidad. A lo mejor estamos buscando una compañía con cierto ritmo de resultados y no todos van a dar ese ritmo. No todos van a tener esa capacidad de lograr grandes cosas, que es hacia lo que estamos empujando como equipo, como organización. Y número 3, no todos deben. ¿Por qué? Es cuestión de agenda personal. Hay personas que por más que tengan potencial, por más que tengan capacidades, si no
están dentro de la visión, si tienen otros planes personales, si van en contra de lo que buscamos como compañía, como organismo, ministerio, no deben estar en ese momento. ¿Ok? Entonces, paso número 1 es las personas correctas. Te lo repito rápidamente para pasar al primer break. Personas correctas: carácter, capacidad, potencial, compromiso, constancia, cohesión e integridad. Okay. Y revisa la pregunta de actitud. No todos van a querer. Digamos, la capacidad, no todos van a poder. Y el tema de la agenda personal, no todos van no todos deben de estar porque no se alinean a la visión. Sí. Así que vamos a un corte comercial y al regresar vamos con la última parte: cómo poder formar este equipo colocando a las personas correctas en el lugar correcto. Todo esto al regresar. En un momento regresamos para hablar de las vidas de alto rendimiento. Escucha a los artistas que han producido maravillosas melodías. El nombre de Jesucristo es levantar. Que revelan la fe y exploran una experiencia con Dios. Jesús es la realidad, la decisión que debes tomar. Vida nueva. La radio de la familia. 101.9 FM. XHC SAG. ¿Te sientes perdido, confundido en medio de las decisiones y desafíos de la vida? Queremos mostrarle a los jóvenes que no están solos. Les invitamos a explorar un camino distinto, un camino lleno de propósito y significado. Remigio Medina y Blanca Flores presentan Pródigos. Todos los miércoles de 6 a 7 p.m. por esta estación. Que los huérfanos regresen y corran hacia él. Ijnahe tulakalone yanton pasta lilob yetel pakla antik bashan ichilsel kahna lilobe ktikbal yetel kalantik makbatel Kinchin poltik moktanob utel humpel utskustalil yeteli meyahe kimuk ankunsekin laksilil tulakalone hulmuch kahna lon kashtik malo kustal behlai utialu binton seten util tupachilkin tumentulakal tanobe kusutul humpelilie. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Las elecciones en millones de mexicanos. ¿Qué tanto buscas? Quiero informarme sobre las precampañas, saber cómo los noticieros siguen las actividades de quienes participan en esta elección. Para eso está el monitoreo del INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. En monitoreo2024.ine.mx está todo. ¿Cuánto dura la información? ¿Cómo se presenta? Si cuenta con perspectiva de género e incluso si se enfoca en las propuestas o temas personales. Tu decisión es importante para México. INE. Ven a escuchar la palabra que tocará tu corazón. Que tú me diste agua a beber. La Biblia y la radio serán tu mejor compañía. Solo Jesús es por la eternidad. Sonidos que envuelven tu espíritu. Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras. Vida nueva. La radio de la familia. 101.9 FM. XHC SAG. Estamos de vuelta. Continúa escuchando Vidas de Alto Rendimiento. Estamos de vuelta, nos fuimos en el último corte, estamos hablando de la ley de la especialización, del trabajo en equipo, de cómo armar, cómo encontrar el lugar correcto. También es cierto que es muy complicado, no hay una fórmula general, pero justo antes de irnos al corte tú dabas una etapa de cómo saber poner a las personas correctas en el lugar correcto, en el equipo, ¿no? Porque tú mencionabas de personas correctas en los lugares correctos. Así es. Normalmente se usa mucho esta frase, ¿no? De la persona correcta en el momento correcto. Ponemos estas como condicionantes, ¿no? Ajá. Para que se dé todo esto, pues tiene que haber una cohesión en general. Pero tú nos has dado la primera etapa, Uziel, carácter, capacidad, potencial, compromiso, constancia, cohesión e integridad, que son las virtudes o lo que más se fija. Ajá. Un líder empresarial, lo que debería fijarse un líder de aquella encuesta que dices tú ante el Fortune 500. Y bueno, nos quedamos
en las puertas de la segunda etapa. Así es. Entonces, ya que tú tienes las personas correctas, o sea, ya hiciste el filtro de decir, yo sé que tengo personas íntegras, personas con potencial, con carácter, que ya están listas para poder trabajar, las meto en mi equipo. Y la compañía va a empezar un proceso de madurez, ¿ok? Nos estamos conociendo, nos adaptamos, yo no sé cómo trabajan juntos, yo solamente sé que tengo las personas correctas. Ahora, sentarlos en una mesa y empezar a trabajar es otra cosa, ¿ok? Aquí es donde entra el proceso. Entonces, viene la segunda etapa. Ya tienes las personas correctas, ahora las personas correctas en el lugar correcto. Si yo empiezo a conocer a mi equipo, empiezo a tener conversaciones con ellos, empiezo a ver sus resultados, como ya sé que son las personas correctas, si no están dando resultados, tienen que ver con factores que tienen que ver con organización. Tal vez no están en el lugar. Entonces, me voy a ver primero, voy a empezar a ver resultados, voy a empezar a ver qué está funcionando, qué no, porque yo ya sé que son personas correctas, ya hice el filtro, ya sé que tienen potencial, ya sé que lo pueden lograr. Ahora, si no está funcionando, hay un tema de equipo, hay un tema de organización, hay un tema de orden y hay un tema de colocación. Entonces, yo empiezo a ver, empiezo a cuestionarme, ¿qué no estoy viendo? O a dónde tengo que hacer los movimientos. Entonces, empiezo número 2 a buscar dones y talentos. Empiezo a ver, Roger, ¿en qué es bueno? No, pues creo que Roger es muy bueno en relaciones. Bueno, lo voy a poner en área de ventas o en recursos humanos. Pues veo que Cristian es muy bueno para hablar en público. Bueno, lo pongo en frente de escenarios, en eventos. Empiezo yo a hacer este tipo de movimientos para descubrir sus dones y talentos, los expongo a espacios y lugares y ahí me voy a dar cuenta si sí o si no. ¿Y qué te puedo recomendar aquí? Tenemos que no tener miedo de hacer pruebas por periodos. Por ejemplo, a lo mejor Roger me dices, tú nunca has estado a cargo de tal proyecto. Bueno, yo veo que tienes el potencial. Pues te voy a decir, ¿sabes qué? Te invito a que estés 3 meses en este proyecto. Vamos a ver cómo funciona. Yo creo que tú te veo tales cualidades porque ya te conocí. Para este momento ya listen, learn, love and lead. A este momento yo ya te escuché, ya aprendí de ti, te amé y ahora sí te estoy liderando. Entonces yo veo que tú tienes un potencial, ya te puedo ubicar. Ahora ya que te ubico acá, ya empiezo a ver, ok, sí funcionó y a lo mejor tú te vas a sorprender porque es parte del liderazgo, llevarlo a hacer cosas que jamás creyeron que pudieran hacer. Como decía Steve Jobs, ¿no? Entonces, si yo ya te pongo en ese lugar y funciona, ya puedo trabajar y dejarte ahí. Si no funciona, no pasa nada. Puedo volver a reubicarte. Decía un autor ateo, pero decía, los puestos no son creados por Dios. ¿Qué quiere decir? Tú puedes mover a las personas y cambiar los rangos del puesto o las ¿cómo se dice? O la responsabilidad, las tareas de cada puesto. ¿Qué quiere decir? No es perfecto. Claro. Tú hiciste un puesto de acuerdo a lo que tú creías, pero él dice, no son creados por Dios. ¿Qué quiere decir? No es perfecto. Tiene mucho que cambiarle y lo puedes modificar todo. ¿Por qué? Porque tú lo estás creando. Entonces, eso se trata un poquito. No tengas miedo a experimentar, hacer pruebas. Ponle periodos. No te creas como que va a ser para siempre y ya salió mal y va a salir mal todo. Sí. No. Empieza a jugar con esas posiciones de tu gente. Y ahí te vas a dar cuenta y te vas a sorprender de muchos talentos, ¿no? Sí, que esto, por ejemplo, partimos de la idea de que esta parte de liderazgo, si lideras un equipo, la muestra de lo que hace es Pep Guardiola, por ejemplo, ¿no? Pep Guardiola empezó a jugar con centrocampistas centrales, algún defensa central de lateral, y todos decían, ¿a dónde va, no? Y él decía, yo sé, o sea, él de repente en alguna entrevista dijo, yo no le pido a él que sea un lateral, yo le pido a él una tarea en específico que quiero que haga jugando de lateral, pero no le estoy pidiendo que sea un lateral como lo conocemos todos nosotros. Entonces yo lo que quiero es que ellos vean, que prueben otras posiciones, que obviamente va enfocado a lo que se necesita ahora en el mundo del fútbol, ¿no? Jugadores que cumplan diferentes posiciones, que sean especialistas ya no en una. Sí. Ahora el fútbol te pide que sean especialistas en 2 o en 3, pero te dicen, oye, el jugador tiene que ser bueno en 2 o más posiciones. Antes era necesario solo con una. Eres especialista en una y te podrías hacer una carrera. Sí. Y a lo mejor también pasa ahora en el mundo laboral. Antes tú puedes tener una habilidad. Y listo. Y conocías a gente que pasaba en un puesto haciéndose esa tarea toda su vida. Hoy necesitas más habilidades, ¿no? Y esa parte de encontrar, que también depende igual mucho de uno, ¿no? Sí. De ti como para tratar de descubrir qué más cosas hay, pero también del líder o del jefe, decir, mira, yo creo que, como tú bien dices, conociéndote,
creo que podrías hacer un Exacto. papel bueno en esta área. Exactamente. Vamos a probarlo. Si no, y como Exacto. tú bien dices, y si no funciona, no pasa nada, regresamos. Pero es esa parte de experimentar, de darle la confianza a la persona de probar esas cosas nuevas. Es que eso es un arte, Roger, y eso es lo que hablamos de que liderazgo es un arte. ¿Te acuerdas que hablamos de la ley de la navegación? Que cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita un líder que marque Sí. la ruta, ¿no? Entonces, de pronto tú estás viendo a tu gente y estás notando potenciales. Nos corresponde en esta posición, digamos, de liderazgo, con gente a nuestro cargo, poder hacer esas adecuaciones. Porque yo estoy viendo, me está haciendo notar que tienes más cualidades de las que tu posición te alcanza. Claro. Y tu puesto te topó y yo sé, Roger, hay más para él. Entonces yo te empiezo a escalar o te empiezo a cambiar a otra área y empezar a hacer este movimiento. Entonces, no tengamos miedo de experimentar, no tengamos miedo, no seamos pasivos. pasivos. Si ya tienes a la gente correcta y algo no está funcionando, haz cambios. Sí, No es que las personas estén mal. Porque ya hiciste el filtro, son personas buenas. Sí. Simplemente no han llegado a la posición donde van a explotar su potencial. Y es curioso este tema porque yo lo veo, digo, esta parte de experimentar ya no es una, como antes se le llamaban, ya no es opcional. Ajá. Sino ahora lo tienes que hacer porque realmente si no te rezagas, tanto tú como miembro de un equipo, si no experimentas otras áreas, si no te preparas en otras áreas, te vas a ir rezagando como el líder que tampoco le da la confianza a los miembros de su equipo para que experimenten en otras áreas. Lo veo, por ejemplo, en el fútbol. Yo veo mucho fútbol, veo mucho básquetbol, ¿no? Y hay muchas comparaciones. Pero alguien decía, los centros delanteros de antes, hoy en el fútbol de ahora no jugarían. Ya, sí, es cierto. No porque sean malos, sino porque el jugador hoy le piden que salga del área, que se asocie, que baje a media cancha a recibir la pelota. Antes el centro delantero era un centro delantero físico que le ponían las pelotas y él va. Ahora, si no eres eso, o sea, eso ya en los grandes equipos muy poco se da. Entonces ya ahora puedes ser un muy buen delantero, especialista en área, pero ya no eres titular. Ahora eres suplente, ¿no? Por ejemplo, el caso de Haaland. Haaland decía, no se va a acomodar. Haaland se tuvo que acomodar. Se tuvo que ir adaptando a lo que Guardiola le pide ahora. Sí. ¿No? El caso de LeBron James, ¿no? Por ejemplo, el caso de Jordan. Jordan era un jugador anotador increíble y un defensor increíble. Hoy la NBA también le pide a las superestrellas que reboteen, que asistan. Entonces, tienen que haber otras cosas. Jordan era el mejor. Evidentemente, Jordan, él era el mejor y obviamente también encontraría en esta época siguiendo ser el mejor. Pero siento que si él jugara en esta época, a lo mejor ganaría más rebotes y diera más asistencias. Sí, porque la tendencia te lo pide. Sí, ya. O sea, a él con esa virtud y esa habilidad en ese momento le funcionaba. Con el talento que él tiene, en esta época también se adaptaría y sería el mejor, pero tendría otras virtudes, porque la tendencia te lo pide. Y pasa mucho en el mundo laboral y en el mundo empresarial. Sí, y tienes que saber también el momento en el que está viviendo tu compañía o tu organización, ¿no? o el ministerio, ¿no? ¿Cómo puedo ir colocando a las personas correctas en el lugar correcto? Te dije tres comentarios. Primero, el tema de dones y talentos. Primero, resultados y experimentar. Bueno, ahora hay un proceso, te lo voy a mencionar solamente, pero así como para llegar al punto que ellos han logrado, estos ejemplos que nos pasas, poder llegar a ese punto, tú tienes que empezar también primero conociendo a la compañía y a la organización. Cómo se mueven, qué desean, cómo piensan, cómo sueñan, cuál es la historia de ese lugar, cuál es la historia de este ministerio, qué es lo que hay detrás, sobre qué base se fundó. Porque antes de que tú hagas movimientos, si quieres ajustar, tienes que saber qué los mueve, qué es lo que los apasiona. Después, número 2, conoces tú la situación, en qué momento se encuentran. Los valores y la visión no cambian, pero tú puedes ver que hay momentos difíciles o hay un momento de ímpetu actual. Bueno, conoce la situación porque la situación te va a dar luz de cómo hacer ajustes. Y número 3, y aquí es donde me quiero ahondar un poquito, conocer al jugador. Okay. Ahora sí, tú ya tienes que meterte con las personas para saber qué es lo que tienen. Te voy a decir unos ejemplos. Conoce su experiencia. ¿Qué ha hecho en el pasado? ¿Qué ha logrado? ¿Cuántos años tiene haciendo esa posición? ¿Cuántos años tiene trabajando y logrando esos resultados? ¿Qué habilidades tienes? ¿Cuál es su temperamento? Si es una persona que tiene problemas, si es una persona que se lleva bien con los demás, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es su nivel de pasión? ¿Tiene un don de motivar a la gente, por ejemplo? ¿Es disciplinado? ¿Tiene fuerza emocional? ¿Tiene potencial todavía más? ¿Por qué? Porque si yo conozco al jugador, yo ya puedo ayudarle a crecer.
Ahora, te voy a decir algo muy importante. Cuando tú, como líder, permites que una persona conflictiva siga teniendo conflictos en el equipo y tenga problemas, ya no es problemas de la persona, ya se vuelve problema tuyo. Claro. La primera vez es problema de la persona que tuvo una mala actitud, tuvo un roce o tuvo una mal reacción en su temperamento y ya está afectando al equipo. La segunda vez ya es tu problema como responsabilidad. Ahí tú tienes que hacer ajustes y hacer movimientos, ¿no? Entonces, quiero terminar con esto, Roger. Uh-huh. Es importante, mover a las personas fuera de sus dones les lleva a la frustración. Pero motivar a las personas en las zonas donde se sienten cómodos los conduce a una realización. Si tú tienes la persona equivocada en el lugar equivocado, tú vas a tener una regresión. Si tú estás viendo que los resultados van hacia atrás, en lugar de mejorar en lo que tú tienes a tu cargo, en tu equipo, ministerio, trabajo, estás teniendo personas equivocadas y aparte están en el lugar equivocado. Ahora, si tú tienes personas equivocadas en el lugar correcto, tú vas a sentir frustración. Dices, ¿por qué no está funcionando? Uh-huh. No entiendo, estoy frustrado porque realmente veo que es el lugar correcto de la persona, pero ¿sabes qué? A esta persona le faltaba carácter, le faltaba integridad, le faltaba inteligencia emocional, le faltaba las habilidades o la experiencia. A lo mejor era una buena persona, Roger, pero no estaba lista todavía para ese nivel de liderazgo, ¿sí? Otro aspecto es una persona correcta, ahora sí, persona correcta, pero en el lugar equivocado. Te da confusión. ¿Por qué? O sea, te preguntas, ¿por qué no está funcionando si es muy bueno para trabajar, si tiene muchos talentos? Bueno, no está en el lugar donde es talentoso, donde va a funcionar. Otro es la persona correcta en el lugar correcto. Uh-huh. Ahora sí, yo a ti, ya que te vi tus habilidades, te pongo en el lugar correcto y empiezas a tener un progreso, empieza a haber crecimiento, empieza a haber desarrollo. Y el secreto de aquí es que eso que hice contigo lo llevo con los demás. Uh-huh. Ahora son las personas correctas en los lugares correctos y ¿qué crees? Viene multiplicación. Okay. Entonces, esa es la manera de poder desarrollar y poder madurar las etapas de un equipo para que ahora sí empieces a ver multiplicación. Los resultados se están dando, los números se están dando, los objetivos, las metas, los departamentos van creciendo. Ya somos mejor que el año pasado, ya somos mejor que el mes pasado. Está un efecto multiplicador, ¿no? Sí, y es un tema, yo le llamaría como ajedrez, ¿no? Sí, tú tienes que encontrar la pieza correcta. Es complicado, pero es posible, ¿no? Alguna vez algún maestro cuando estábamos estudiando los procesos empresariales y todo, él decía, aunque parece que está funcionando bien, si tú haces un estudio, habrá algo que mejorar. Claro. Entonces, y él mencionaba y decía, ese ajuste que tú hagas para mejorar va a desajustar otras cosas. Y dice, el ciclo de una empresa es eso. Es una constante mejora, es ir moviendo las piezas para que siga funcionando, ¿no? Y a veces, o sea, obviamente aquí partimos de la idea de que buscar a la persona correcta en el lugar correcto significa mover a la persona que estaba antes y ahora esa persona tienes que mover en otro lado. Y es un constante. Y me gusta ese ejemplo que dices porque es uno que se da mucho también en alto liderazgo. No son damas inglesas, es ajedrez. Sí. Damas inglesas, todos están igualitos. Uh-huh. Si te fijas que son fichas igualitas, solamente los mueves. Y se mueven para el mismo lado. Pero un ajedrez, tienes un caballo, tienes un alfil y cada pieza tiene diferentes cualidades totalmente diferentes a la otra. Bueno, ¿a quién tienes en qué lugar? Eso exactamente la ley, es jugar ajedrez, ¿no? Sí, sin duda, eso es lo más importante. Pues la verdad es que ya se nos acabó el tiempo y bueno, esperemos que les haya servido la ley de la especialización, cómo saber poner las personas correctas en el lugar correcto y esperemos que, bueno, nos vamos, bueno, yo voy a dar el resumen de esto diciendo, pues, el punto de partida, ¿no? Evidentemente no hay una fórmula general, pero el punto de partida que bien mencionabas es que lo primero que deben de buscar la gente es carácter, uh-huh, capacidad, potencial, compromiso, constancia, cohesión e integridad. Y para cerrar ese paso hay que conocer a la persona, ¿no? Y es muy complejo. Conocer creo que es lo que más le hace falta a la gente hoy en día. O sea, uno nada más quiere poner el equipo y que dé resultados, ¿no? Uh-huh. Y esa parte de las relaciones ya no las queremos
nos la queremos saltar bastante. Pero esperemos que les sirva y esperamos que nos acompañen en un nuevo programa de Vidas de Alto Rendimiento el próximo lunes. Gracias por acompañarnos y recuerden que busquemos juntos una vida de alto rendimiento, superando los límites e impulsando nuestras vidas, creando un equipo unido, eligiendo a las personas correctas y colocarlas en el lugar correcto para que puedan generar su valor máximo con la ley de la especialización. Gracias por acompañarnos en este viaje de superación personal y desarrollo del liderazgo. Sus comentarios, preguntas e historias de éxito son una fuente constante de inspiración para nosotros. Recuerda, tú eres el autor de tu propia historia, así que sigue persiguiendo tus sueños, supera los límites e impulsa tu vida.